Muchas gracias. General Wagner Bravo, qué gusto verlo y saludarlo. ¿Cómo está usted? Se activa el micrófono, general, que no lo escuchamos, por favor. Un buen día, Ahora Stalin, un sí, buen día, Wagner. Astolfo. Con bastante frío, la sierra está con un invierno muy crudo y abril aguas mil, pero de todas maneras con un cafecito uno puede iniciar el día de la mejor manera. Muy bien. Wagner, acabamos de escuchar una cadena del gobierno nacional con un mensaje, considero, fuerte, que está orientado a generar certezas, pertenencias e identidades del rol que juega un Estado o un gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Ha dicho que no se descansará hasta erradicar este mal, el crimen organizado y el narcotráfico. Ha dicho que hay que lograr la paz y la seguridad, derechos fundamentales que tienen que tener los ciudadanos, vivir en un ambiente de paz y de seguridad. Y ha dicho que todo el mundo, perdón, que todo el país está dispuesto a combatirlo. Sobre esta última parte, quiero reflexionar con usted lo siguiente. Wagner, ¿usted cree que en el país, hacia el interior, frente a esta profunda crisis que se vive, frente a la inmovilidad que tiene la sociedad por el miedo creado por el narcotráfico, el crimen organizado, se ha consolidado un frente interno, ¿no?, en una gobernanza institucional y de actores también políticos que permita realmente enfrentar decididamente este mal social que agobia a la sociedad ecuatoriana? Buenos días y bienvenido. Stalin, un buen día. Importante la reflexión y me estabas haciendo volver 30 años atrás. Yo pensé que estábamos viviendo en 1995, cuando el expresidente extinto hoy, Sixto Durán Ballén, ante una amenaza igual a la que tiene hoy el Estado ecuatoriano, no de un país, ahora tenemos del narcotráfico, estaba en peligro su existencia, su territorio, su dignidad y muchas otras cosas más. Y las fuerzas políticas dejaron sus ideologías, dejaron sus rencillas, porque de paso eso es parte del convivir de la política y de los ciudadanos. Si todos estuviéramos de acuerdo, pues, y no creo que haya en ninguna parte del mundo un país en que todo el mundo esté de acuerdo. Pero esa reunión que hubo en el Palacio de Carondelet, cuando estaba León Férez Cordero, Borja, Sixto Durán y otras fuerzas políticas, por apoyar las acciones del gobierno en representación del Estado, yo pensé que estábamos viviendo con lo que tú me acabas de preguntar, pero hoy no lo estamos viviendo eso. Realmente hoy estamos en otra situación y digámoslo así, con las disculpas, para mala suerte estamos en campaña electoral. Entonces yo quiero buscar los votos de una u otra forma porque yo quiero llegar al poder. Y yo en algunas oportunidades he dicho, en política, en el país, todo se vale porque nos falta una conformación y una estructura clara de una cultura política. Y es por eso que las acciones que hace el gobierno en representación del Estado, porque a él le delegamos al poner nuestro voto en las urnas, le estamos viendo mal. Y yo quisiera que en un determinado momento, en este momento, donde las encuestas nos están diciendo que la prioridad y la preocupación más grande de los ecuatorianos es la violencia y el crimen organizado, que de paso tiene tres niveles la violencia: el crimen común, la delincuencia común, esos grupos organizados que no llegan a matar, están secuestrando, están vacunando, y ese crimen organizado que a como dé lugar, con muertos, con sicarios, quiere llegar a seguir con su negocio. Debemos dejar una parte la política y pensar que si eso es lo que pidan los ecuatorianos, pues entonces conformemos lo que tú dices, ese frente interno. Dejemos las banderías políticas. 16 candidatos que estuvieron para la primera vuelta electoral hablaron de seguridad en el debate, pero luego de eso han callado, cuando ellos deberían estar, si ya perdieron las elecciones, promoviendo cómo apoyar al gobierno. No interesa cuál es el gobierno y cuál es la ideología del gobierno de turno.
Esta es una necesidad imperiosa a los ecuatorianos, están. Perfecto. Wagner, ¿cuál es nuestro estatus de sociedad? Creemos que y sentimos que hemos llegado a bordear la sociedad del miedo. Estamos inmovilizados. El miedo es un sentimiento dominante, omnipresente. Está dentro de la sociedad, está dentro de la conciencia de la gente, está dentro del ritmo habitual y cotidiano de la gente. No puede, por ejemplo, emprender, no puede salir a trabajar en condiciones y garantías de su existencia, no solamente personal de su vida y también de su vida familiar. Estos factores de violencia, la inseguridad, crea incertidumbre permanente. Y yo quiero preguntar frente a esta reflexión, ¿cuán importante es que el país en la vía de la cooperación internacional logre efectivas alianzas o relaciones o cooperaciones para enfrentar este mal social que agobia a la sociedad ecuatoriana? Se ha dado un primer salto, un primer paso. Los convenios ya se están haciendo presentes. Muchos dicen, y así es la conciencia del fatalismo en este país, que eso no es suficiente. Oiga, nada es suficiente para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Aún más en una sociedad y un gobierno y en un país que adolece de recursos. Sin embargo, dejar de hacerlo, eso sí sería una especie de llevar al país a una sepultura, a una desaparición. Ya está en nuestro país Erispring. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué tiene esta cooperación? ¿Van a ir a territorio los hombres que han llegado? ¿Solamente es un reconocimiento territorial y es un asesoramiento de inteligencia, de estrategia? Hay que decirle al país qué esperamos de la presencia de Erispring aquí en el país. Stalin, yo creo que los gobiernos abusan mucho de la resiliencia que tenemos los ecuatorianos. Es decir, esa fortaleza que tenemos para salir de todos los problemas que nos aquejan de una u otra forma. Y en este momento, pues la resiliencia de los ecuatorianos es fuerte, ha sido fuerte. Salimos del COVID, salimos de una crisis económica muy fuerte, seguimos sin fuentes de trabajo, estamos con un abril aguas mil y que un invierno bien fuerte, que se nos rompe el oleoducto, tenemos amenazas de erupción. Es decir, realmente la fortaleza de los ecuatorianos al vivir en este nuestro querido Ecuador es bien fuerte. Pero también hay que tomar en cuenta qué dice la Constitución, Stalin. El 84% de los ecuatorianos, si no estoy mal, en el 2008, con conocimiento, con un estudio profundo o sin él, votamos por la Constitución. Es la que tenemos, no me gusta, pero es la que nos norma. Y en el artículo 3, numeral 8, habla de qué es lo que deseamos los ecuatorianos, como un objetivo nacional permanente, lo digo yo. Cultura de paz, cultura de paz. ¿Qué hemos hecho para eso? Una seguridad integral, es decir, que nos involucre con lo que la pregunta anterior que decías tú, ¿cómo nos ponemos todos la camiseta del soldado, del gobierno, del policía, de la gente que está en contra del crimen organizado, de la delincuencia común? Que nos permita vivir en democracia. Si no, la democracia está en vilo, porque esto es gravísimo. Y por último, un país libre de corrupción. Entonces, tenemos que ponernos a reflexionar con esa resiliencia cómo los ecuatorianos nos hemos ido adaptando a las circunstancias y en este momento estamos en este nivel de violencia que nos preocupa a todos. Ante eso y ante la miopía de un gobierno de 10 años y otros que trataron de fortalecerse de a poco, el Ecuador tenía que ir fortaleciendo sus capacidades estratégicas, que se llama para Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque la salida de la base de Manta no fue solamente un intento de soberanía, de evitar que la soberanía sea violada, fue el dar una carta abierta para que el crimen organizado vaya creciendo. La ciudadanía universal coadyuvó con eso. No quiero decir con esto con xenofobia de que todos los que han venido al Ecuador nos están haciendo problema. El dar muchos derechos a los delincuentes y a este crimen organizado nos ha ido poniendo en esta situación. El ir buscando cómo
desinstitucionalizar a todo el país, porque no solamente fueron Fuerzas Armadas y Policía Nacional a las que se metió la mano, se metió la mano en la justicia. Es decir, se hicieron todas las acciones preliminares contrarias para llegar a esta guerra. ¿Y qué quiere decir acciones preliminares contrarias? Que si no fortalecemos al Estado en ese poder nacional, nos encontramos como estamos. Cuando llegamos a 1995, y después de 1981, del conflicto de Paquicia, Mayotte y Machenaz, se hicieron como país, como Estado, las acciones estratégicas militares que nos permitió estar con 70-75% de las capacidades estratégicas militares y del pueblo ecuatoriano, de la parte psicosocial, de la economía, a pesar que nunca hemos estado bien, que nos permitió enfrentar el conflicto de mejor manera. Entonces, si hoy las capacidades estratégicas, ese poder nacional con instituciones desinstitucionalizadas, saliendo del COVID, sin recursos, la otra preocupación más alta es falta de trabajo, la minería ilegal, etcétera, etcétera, tenemos una poca institucionalidad y capacidad de enfrentar al crimen organizado. Pero como se dice en la vida militar, con lo que se tiene, porque si quisiéramos tener mejores puntos, mejores fortalezas, pues tendríamos que esperar algunos años. No, con lo que se tiene, porque es una necesidad urgente. Y ante eso, pues, hemos hecho con nuestros recursos, subimos del 3% del IVA, hemos estado con todos los medios. El expresidente Lasso declaró que no iba a negociar con los delincuentes, que les iba a poner bala. La legislatura puso una ley de uso legítimo de la fuerza. Se hicieron 3 convenios con los Estados Unidos de interdicción aérea, interdicción marítima, de estatus de fuerza. Se declaró a la corrupción como prioridad de la lucha del Estado y en un determinado momento llegó el presidente Noboa, que determina ya quiénes son los grupos terroristas y qué no está pasando. Se declara una guerra, se pelea con lo que tenemos, los resultados con lo que se tiene me parecen adecuados y fundamentalmente de tu primera pregunta, con ese apoyo que no existe interno, donde todos estamos viendo pasar, y fundamentalmente la parte política, que es la que ayuda en las decisiones, está en campaña, entonces yo creo que se ha hecho lo adecuado. Pero llega un punto en que necesitamos mejores resultados y entonces nos damos cuenta, y lo vengo diciendo años atrás, que este es un problema transnacional. Este es un problema internacional y hay que buscar soluciones internacionales. Por eso los convenios con los Estados Unidos, por ahí el embajador de Italia dice que nos va a apoyar, la Comunidad Europea estaba apoyándonos para mejorar el SNAI, ya se fueron en septiembre del año pasado, entonces tenemos que seguir buscando este apoyo internacional. Y si este apoyo internacional es con políticas, es con medios, es con información, es con simplemente un apoyo, ¿por qué Europa tiene la OTAN, Stalin? Con esto termino esta parte. Porque tienen una amenaza, según ellos, después de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia sigue siendo posiblemente una amenaza para Europa. Y ellos hacen una organización que se llama la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, porque prevén qué va a pasar. Si Sudamérica está frente a un ataque del crimen organizado, lo que tendríamos que hacer es una gran alianza, que lo venimos pidiendo hace un tiempo. Pero todavía los países, con las condiciones políticas que tenemos, no nos ponemos de acuerdo, pero entonces los ecuatorianos estamos buscándolo. El apoyo de los Estados Unidos, el apoyo internacional, hoy la venida de un experto que tiene un ejército privado, que de una u otra manera nos va a transmitir información, nos va a transmitir experiencias y que me parece que este es el momento adecuado de seguir buscando la fortaleza del apoyo internacional. Si no, pues simplemente haremos con nuestros propios recursos lo que tenemos, cómo hacerlo, la capacidad que tenemos, pero también esos recursos son para salud, para educación, para otras cosas. Cuando si hay corresponsales, los países productores de la coca, los consumidores de la coca, y los países en donde están los carteles de la droga son corresponsales, entonces busquemos cómo ellos también nos apoyan, Stalin. Correcto. Esto es un fenómeno global y hacia el interno de nuestro país tenemos también un serio problema de crisis y debilidad institucional. El narcotráfico y el crimen organizado han infiltrado nuestras instituciones, como usted lo analizaba, Wagner. Este es el diagnóstico. Y la semana anterior a mí me llegó una especie de fatalismo, cuando autoridades de control, de regulación,
y jueces admiten públicamente que no pueden generar un control y una regulación, primero porque no tienen recursos, segundo porque han sido amenazados la vida de ellos y de su familia. En el caso de los jueces, dicen mis providencias están orientadas no a hacer justicia y a definir culpables o inocentes, sino a garantizar la vida de mi familia y la mía propia porque he sido amenazado por el narcotráfico y el crimen organizado. Todas estas situaciones, cooperación global, internacional, son importantes. Pero si esa cooperación llega a nuestro país y cae en una debilidad institucional de una estructura de un Estado y una vida democrática, casi poco, nada, tal vez podemos hacer. Por eso la reflexión. Son pocos los resultados que vemos frente a los esfuerzos internos que han hecho los ciudadanos para combatir este mal social, la delincuencia y el narcotráfico. Bueno, esto hay que corregirlo. Y en esa línea, ¿cómo impulsarlo desde adentro? Stalin, tú lo acabas de decir y lo he repetido muchas veces, la debilidad en que nos dejaron al país. No se hicieron las cosas para que el poder, que en términos militares de planificación estratégica se habla, el poder nacional esté fuerte. La ley de partidos destruyó la parte política. Hoy tenemos, creo que 300 movimientos políticos que uno no sabe qué mismo quieren. Con 16 candidatos a la presidencia, ¿cómo uno puede entender en 30 o 45 días cuál es el que más me conviene? Cuando se cambian de camiseta, etcétera, etcétera. Entonces, ese poder político, con el frente interno que tú decías, débil, no ha entendido cuál es su función. Y la función de ellos es que nosotros le damos el voto para que nos representen y hagan lo que nosotros queremos. Los ciudadanos que votamos por ellos, no lo que ellos quieren, cuál es su ideología o su pensamiento. No han rendido cuenta realmente, y eso es lo que en algún determinado momento, a pesar de todos los hechos de corrupción de la época del Correato, debemos pedirle cuentas políticamente para qué le elegimos. Vamos a la parte económica, ese poder económico, bien lo has dicho tú, nos dejaron con una deuda grandísima, nos dejaron un país desinstitucionalizado, entramos al COVID mucho más y así sucesivamente y poco a poco hemos ido paliando, pero seguimos buscando con una deuda inmensa el apoyo internacional económico, débiles. El poder psicosocial, con las disculpas de quien me escuchan, nos trataron de lavar el cerebro de que el socialismo era lo máximo. Y todos los sábados que nos hicieron pelear de unos a otros, que el gordito, que la gordita horrorosa, que el pelucón, que los militares, que los oficiales, que los ingenieros, que los arquitectos, nos destruyeron ese tejido social, que no lo podemos reconstruir hasta ahora, en donde todavía estamos viendo con odio, con miedo, con recelo. Si tú sales a la calle, Stalin, ya no hay la gente que te saluda un buenos días, sino que la gente, si le saludas, te queda viendo con recelo qué querrá. Pues ese poder psicosocial en donde todos nos involucremos. Artículo 3 de la Constitución dice seguridad integral. Todos. El Estado está bajo ataque. 17,5 millones de ecuatorianos. Y ese poder de las fuerzas del orden, que el único que tiene el derecho de ejercer la fuerza es el Estado, de policías y militares también fue destruido. ¿Y esto por qué resulta? Desde mi punto de vista, las causas de todo esto es por la alta corrupción que existe. Y corrupción no es haberse llevado solamente el dinero, Stalin. Corrupción es poner a las personas no adecuadas en el lugar para cumplir con una función. Corrupción es lo que tú acabas de decir, que los jueces solamente ven y no pueden hacer ni quieren decir nada. Corrupción es que no se mejore el sistema carcelario. Corrupción es que es la impunidad, ¿no? Es impunidad. Entonces, si no fortalecemos al mismo tiempo, por eso el concepto de seguridad integral, hay que aplicar la fuerza. Está haciéndolo bien policía y fuerzas armadas. Y el resto, para eso está el Consejo de Seguridad Pública del Estado. La pregunta es, ¿está movilizado la Asamblea ante esta necesidad? ¿Qué quiere decir movilizarse? Un comité de crisis que deben estar 24 horas trabajando, pensando, oigan señores militares, oiga gobierno, oiga policías, oiga ciudadanos, ¿qué ley necesitan para erradicar la corrupción? ¿Qué ley necesitan para acabar con el crimen organizado? ¿Qué ley necesitan para mejorar el sistema de jueces y fiscales? ¿Qué ley necesitan para mejorar al SNAI? ¿Para qué ley necesitan para mejorar a la aduana? Eso es una responsabilidad. Claro, y no solamente a nivel de la Asamblea,
a nivel de los gobiernos seccionales, prefecturas, a nivel de los ministerios. Es que ahí van los poderes del Estado. La justicia se ha movilizado, Stalin. No, sí hay una serie y una gran cantidad de personas detenidas que no están juzgadas, que están entre que son culpables, no son culpables, y hacen hacinamiento en las cárceles. ¿Cómo el sistema de justicia dice, oiga, cambiemos la Constitución? ¿Por qué? ¿Qué dice un artículo que tú dices de Stalin? No recuerdo bien el de la Constitución, pero determina que una persona cuando es detenida que necesita hacer su derecho, conocer sus derechos. Muy bien. Que necesita una llamada para llamar a sus familiares al abogado. Muy bien. ¿Qué hizo? También tenemos que conocer, por si no yo digo, ¿yo qué hice? Pero luego de eso dice que tiene que conocer cuál es el nombre del fiscal y cuál es el nombre del juez. Entonces, si yo, Wagner Bravo, mañana hago un delito, yo creo que no sé quién me va a apoyar, mi familia. Pero si yo soy parte de una estructura y caigo preso, antes de que llegue donde el fiscal, esa estructura ya le puede amedrentar al fiscal, al juez, hay que cambiar la Constitución. Entonces, por lo tanto, si no fortalecemos la institución aduana, que los militares vayan a la aduana. Si no fortalecemos la entidad ARCON, Agencia Reguladora de Control Minero, que vayan los militares. Si no fortalecemos el sistema eléctrico, que vayan los militares. Entonces, los recursos pocos que tienen las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas se diluyen y todo estamos viendo desde lejos. Ahí viene lo que tú dices, prevención, el Consejo de Política Criminal que debe ser creado y que está en la Ley de Seguridad Pública del Estado. No existe, no está creado. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función, Stalin? Prevención. Ir y decirles, gobiernos autónomos descentralizados, oigan, en esta calle que no hay luz, dicen los ciudadanos que todos los días les asaltan. Ponga luz, señor. Dicen los ciudadanos que no hay un parque para hacer recreación y por lo tanto los jóvenes están vagos y se dedican a la droga. Entonces hagamos un parque. Oiga, el espacio público es para caminar, las aceras son para caminar, no para las ventas ambulantes, porque en las ventas ambulantes se esconden los delincuentes, los que venden drogas, los que no pagan impuestos, etcétera. Entonces haga un buen espacio público. Cree mejor sistema de salud, cree un mejor sistema de educación, apoye al desarrollo con trabajo. ¿De qué sirve, decía yo hace algunos años, Stalin, de que vayamos y mejoremos el cerramiento de la escuelita, porque la escuela necesita, sí, pero a gritos la población pide un canal de riego. Si hacemos el canal de riego con una visión de estadista, de un alcalde, de un prefecto, esos recursos que van a ser sembrados con esa agua, que van a producir maíz, arroz, qué sé yo, van a servir para hacer el cerramiento de la escuela. ¿Pero qué me da voto? El cerramiento de la escuela. Entonces, tenemos que tener estadistas, hay que fortalecer. Y fundamentalmente lo que tú dices de Stalin, hay que fortalecer la institucionalidad. Que cada institución que está creada en la Constitución, la primera parte de la Constitución dice lo que queremos, la segunda parte dice cómo nos organizamos para que esto que queremos se lo pueda hacer, pues fortalezcamos las instituciones, no veámoslos todos de lejos. Y si no, Correcto. el Estado está bajo ataque. El Estado está permanentemente bajo ataque. Estoy de acuerdo, Wagner, para terminar. Y esto voy a trasladarle una inquietud que tiene la ciudadanía. Cuando se anunció la presencia de Eric Prim, la gente decía, la gente del pueblo, la gente con quien se conversa cotidianamente, ¿no? Decía a manera de dibujo animado, vamos a tener los Rambos ya en territorio. Y yo le pregunté, ¿cuál es el alcance de este convenio de cooperación que se ha hecho con esta empresa privada de seguridad? ¿No? Porque la gente cree que van a salir a las calles con todo su armamento, tecnología, van a disparar, van a dar de baja, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas. ¿Cuál es? Se conoce poco, casi nada de este convenio. Stalin, las Fuerzas Armadas y la policía son muy profesionales. Yo puedo hablar por Fuerzas Armadas, los conozco muy bien, han sido mis subordinados, nos hemos entrenado juntos y yo creo que están haciendo en la coyuntura y con los medios lo mejor que pueden. Lo mejor. Pero nunca se piensa en que yo soy el sabio y el dueño de la verdad. Entonces, hay diversos niveles de planificación y de conducción. El político estratégico, el presidente del Consejo de Seguridad Pública del Estado. El estratégico militar, el jefe del Comando Conjunto. El operativo, las fuerzas de tarea que están en diferentes secciones. Y los soldados que están en la calle, que es la parte táctica. Tenemos que conocer, y eso es lo que me parece que desde el señor Prince, tiene muchas aristas, que es un ejército privado, que va a tener un contrato, que necesitamos saber qué ha hecho ese contrato, cuáles son las condiciones,
en qué nivel va a actuar. Pero si estamos hablando del presidente de la República, quiere decir que él tiene que analizar desde su visión, con su experiencia, qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo en el nivel político, estratégico y estratégico militar. Porque lo que vimos ayer en la televisión es el nivel táctico. No van ellos, la Constitución no permite que venga un extranjero a darnos peleando la guerra. Y yo siendo soldado en activo tampoco lo permitiría. Para eso es mi profesión, por eso hablábamos de que cada institución cumpla su función. Pero es importante que si alguien, con respeto de quienes nos escuchan, se inventó ya el agua tibia por la experiencia, porque la experticia viene de la ciencia y la experiencia, y nos venga a decir, señores, me parece que están haciendo bien, pero podríamos mejorar de esta manera, porque tampoco hay que pensar que solamente van a venir a decirnos, Stalin, por eso digo que las Fuerzas Armadas son profesionales, también les vamos a decir qué estamos haciendo. ¿Quién conoce el territorio? Nosotros. ¿Quién conoce nuestra idiosincrasia? Nosotros. ¿Quién conoce la cosmovisión? Nosotros. Posiblemente nos falta medios. Entonces, ellos van a decir, les falta estos medios, les falta este conocimiento, les falta esta práctica, este entrenamiento, estas armas, inteligencia, información, tecnología. Y eso está en el nivel político estratégico. Entonces, me parece que es importantísimo, Stalin, y esperemos que se lo haga, que se nos aclare para qué vinieron, cuál es el contrato, y que las Fuerzas Armadas sigan teniendo la